¿Alguna vez te has arrepentido de cómo reaccionaste en caliente? Esa frase que soltaste sin pensarlo, ese portazo, ese WhatsApp que quizás no debiste enviar. Y justo después, pues te viene el bajón. ¿Y por qué dije eso? ¿Y por qué actué así? Si sabía que me iba a arrepentir. Parece que fue un impulso, pero en realidad fue tu cerebro intentando ayudarte. Solo que quizás no de la mejor manera. Bienvenido al increíble mundo de las emociones. Hoy vamos a ver cómo son exactamente las emociones, cómo se generan y cuál es su función evolutiva. Veremos qué ocurre en tu cerebro cuando te desbordan y por qué en esos momentos es tan difícil poder pensar con claridad. También hablaremos de lo que pasa cuando no aprendemos a gestionarlas. Y lo más importante, entenderemos qué significa realmente tener inteligencia emocional y además cómo entrenarla. ¡Empezamos! Siempre puedes practicar surf es el videopodcast de Global Human Consultants, presentado por Guillermo Cornet. Aquí descubrirás historias de líderes que inspiran, consejos y estrategias sobre gestión de personas para aplicar en tu día a día, y también aprenderás psicología de una forma diferente a como lo habías hecho hasta ahora. Ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Sentir una emoción es un proceso automático, involuntario y además universal. Nuestro sistema nervioso reacciona ante un estímulo, ya sea externo o ya sea interno, generando una emoción que se expresa a nivel fisiológico: taquicardia, tensión muscular, sudoración, a nivel cognitivo a través del pensamiento y a nivel conductual, a través de nuestra tendencia a actuar de una forma determinada. Por ejemplo, el miedo nos predispone a evitar el peligro, la rabia nos impulsa a luchar, la tristeza nos orienta hacia la reflexión o el recogimiento. Cada emoción tiene una función adaptativa. Gestionar las emociones, en cambio, implica intervenir en ese proceso. Supone ser capaces de identificar qué estamos sintiendo, aceptarlo sin juicio y modular la intensidad de esa emoción o su expresión de forma que sea coherente con nuestros objetivos y con el contexto. Pero, ¿qué le pasa a nuestro cerebro cuando nos desbordamos? Cuando percibimos una amenaza, se activa el sistema límbico, en particular la amígdala, que emite una señal de alarma. Es como si dentro de tu cerebro hubiera un vigilante hiperactivo que no distingue entre un león y un correo pasivo-agresivo. En ambos casos pulsa el botón rojo y pone a todo el cuerpo en alerta. Y una vez pulsado ese botón, se pone en marcha una cascada de respuestas fisiológicas mediadas por el hipotálamo y las glándulas suprarrenales. Cuando la amígdala se activa, lanza una respuesta automática. Tu cuerpo libera adrenalina y cortisol y entra en un estado de alerta y todo se acelera. Pero lo más curioso es lo que se desacelera: la corteza prefrontal, la zona del cerebro que usamos para pensar con claridad, resolver problemas y controlar los impulsos. Es como si el piloto automático de tu coche tomara el control justo cuando hay niebla. Probablemente mala idea. A este fenómeno, Goleman lo llamó secuestro de la amígdala. Por eso, cuando estamos muy activados emocionalmente, reaccionamos sin pensar. Decimos cosas de las que luego nos arrepentimos y actuamos de forma desproporcionada. Antes de seguir, voy a hacer un inciso. No todo lo que sentimos es una emoción. Importante. A veces lo que llamamos estar mal no es rabia o tristeza, sino cansancio, hambre o quizás una mala noche. Otras veces no es una emoción puntual, sino un estado de ánimo que nos acompaña durante días. Por eso, aprender a distinguir entre una emoción, una sensación corporal y un estado de ánimo es el primer paso para gestionarlo bien. Pues bien, en condiciones normales, nuestro cerebro está prácticamente equipado y perfectamente equipado para manejar lo que sentimos. Pero ¿qué pasa cuando no hacemos nada? Cuando dejamos que las emociones nos arrastren sin que nosotros tengamos una intervención. Pasa lo que seguramente ya has vivido en más de una ocasión. Tomamos decisiones que luego no entendemos. Saltamos a la mínima. Y muchas veces pagamos el precio sin darnos cuenta. ¿Y sabes qué es lo peor? Pues que no desaparecen, se quedan ahí dando vueltas hasta que un día... Y ahí es cuando empiezan los problemas. En el trabajo nos volvemos menos eficaces, más reactivos y más propensos al conflicto. Perdemos perspectiva y nos cuesta colaborar.
En las relaciones a veces nos encerramos, atacamos o desconectamos y lo emocional no resuelto suele acabar en malentendidos y reproches. En el cuerpo, el estrés crónico se traduce en insomnio, dolores musculares, problemas gastrointestinales o fatiga permanente. A esto se le llama somatización emocional, que es cuando el cerebro grita lo que no estamos sabiendo procesar mentalmente. De hecho, las emociones negativas que se guardan, o peor, que se anulan, modifican el sistema inmunológico, llegando a provocar enfermedades muy graves. Y si esto se prolonga, puede aparecer algo que cada vez escuchamos más, el burnout. Ese estado de agotamiento emocional, físico y mental en el que te cuesta incluso sentir motivación por cosas que antes que te encantaban. ¿Cuál es la raíz de todo? Pues en muchos casos una falta de herramientas para gestionar lo que sentimos. Pero si tan importante es gestionar lo que sentimos y las emociones, ¿por qué no nos lo enseñan de bien pequeñitos? Pues esto es una buena pregunta. Durante mucho tiempo, lo emocional fue visto como algo que había que reprimir, como si sentir intensamente fuera un fallo del sistema. ¿Quién no ha escuchado frases como "no llores", "controla tus nervios" o "no te lo tomes así"? La cultura del aguántate ha estado muy presente. Por suerte, hoy entendemos las emociones desde otro lugar, no como algo que hay que evitar, sino como herramientas que podemos aprender a utilizar. Es lo que en psicología llamamos inteligencia emocional. Ser inteligente emocionalmente no significa estar bien ni evitar lo que molesta. Más bien todo lo contrario, es reconocer lo que sentimos, saber interpretarlo y decidir cómo actuar con eso. Pero claro, para llegar ahí, lo ideal sería haberlo aprendido desde la infancia. Y no siempre ha sido así. De pequeños lo que aprendemos sobre las emociones lo hacemos observando a nuestros cuidadores. Si ellos son capaces de acompañarnos con calma, de validar lo que sentimos y de enseñarnos a ponerle nombre, poco a poco vamos desarrollando la capacidad de autorregularnos. Pero si los adultos que nos rodean no han aprendido a manejar sus propias emociones, pues es difícil que puedan enseñarnos. Es como intentar aprender un idioma con un profesor que no lo habla. Además, aunque lo emocional está presente desde que nacemos, durante mucho tiempo no tuvo espacio en la educación formal. Nadie nos enseñó a gestionar el enfado, a reconocer el miedo o a poner palabras al malestar. Y luego, también están los mitos. Durante años se repitieron algunas ideas que, aunque parezcan de sentido común, en realidad no tienen mucho sentido, como que las emociones son irracionales. Pues bien, la realidad es que las emociones tienen funciones adaptativas que nos ayudan a sobrevivir. El miedo nos protege, la rabia nos activa, la tristeza nos ayuda a parar y a reflexionar. O el clásico, hay que controlarlas, como si sentir fuera el problema. El verdadero reto no es controlar, sino aprender a modular su activación para que no interfiera con la conducta. Y quizás el más dañino de todos, ojo a este, sentir es de blandengues. Pues nada más lejos, hace falta mucha más fortaleza para sostener una emoción que para esconderla. Y ojo, que gestionar no significa estar todo el día con buena cara. No va de fingir que todo va bien ni de tapar lo que duele. La tristeza, la rabia, el miedo también tienen su lugar. Por eso la gestión emocional no trata de eliminarlas, sino de aprender a estar con ellas. Y esta habilidad, como otra cualquiera, también se entrena. Es como un músculo. De hecho, si hablamos de inteligencia emocional, probablemente hayas oído hablar del modelo de Daniel Goleman, uno de los más conocidos. Goleman no se queda solo en sentir y gestionar, sino que divide esta habilidad en 5 grandes competencias: autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. Vamos a ver una por una. La autoconciencia es la base, saber identificar qué sentimos, ponerle nombre, entender de dónde viene. Para desarrollarla, ayuda mucho escribir, llevar un diario emocional o simplemente hacernos la pregunta: ¿qué me está pasando ahora mismo? Luego viene la autorregulación, es decir, la capacidad de no dejarnos llevar por lo primero que sentimos. Esto es respirar, hacer una pausa, revisar nuestros pensamientos, buscar nuevas interpretaciones. Todo esto nos ayuda a reducir la intensidad emocional y a actuar con más enfoque. La tercera es la motivación, que va más allá del entusiasmo. Tiene que ver con conectar lo que sentimos con lo que nos importa. Y sí, también con saber detectar qué emociones nos acercan y cuáles nos alejan de nuestros objetivos. Después está la empatía, la capacidad de entender las emociones de los demás, de ponerme en el lugar del otro. Y por último, las habilidades sociales, saber escuchar, comunicar, resolver conflictos, colaborar. Todo esto se entrena y todo esto también forma parte de la gestión emocional. Sí, ya lo sé, todo esto suena muy bien, pero ¿cómo se entrena esto en la vida real? No hace falta irse a un retiro en el Himalaya, basta con practicar en lo cotidiano. Por ejemplo, prestar atención a lo que sentimos y a lo que piensa nuestro cuerpo.
Pararnos un momento en medio del día y preguntarnos, ¿cómo estoy? Respirar de forma consciente antes de responder un mensaje que te alteró. Reescribir lo que pensamos cuando algo nos sale mal. Hablar con alguien de confianza en lugar de tragarnos lo que sentimos. Dormir bien, hacer ejercicio, cuidar lo que comemos, rodearnos de personas que nos hacen bien. Y quizás lo más importante de todo, tratar nuestras emociones con curiosidad y no con juicio. Todo esto son pequeños gestos que acumulados fortalecen nuestra capacidad de entender y regular nuestras emociones para utilizarlas a nuestro favor. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Y ya sabes, no puedes tenerlas solas, pero siempre puedes practicar surf. Como siempre, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros, nos des tu opinión y nos sugieras temas interesantes que te gustaría que tratásemos en este podcast. Lo puedes hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com/contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, X, llámale como quieras, o LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, puedes apoyarnos suscribiéndote al canal y recomendándonos a tus amigos y amigas. Solo con eso ya nos ayudas un montón. Así que muchas gracias. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en globalhumancom.com. Hasta el próximo episodio. Adiós.